noche con la oración inicial que la tiene a cargo nuestro hermano Víctor Garzón desde Bolivia. Adelante, mi hermanito Víctor. Gracias, hermanito Rigoberto Chamalé. Oraremos. Amado y poderoso Dios, te damos gracias por este nuevo día y por la oportunidad de reunirnos en esta plataforma de Varones en Acción. Ponemos en tus manos la vida de tu siervo, el hermano Juan José Flores Armas, para que tú seas tú guiando sus palabras y usando su vida como instrumento para edificarnos por el por el medio del tema un solo cuerpo. Padre Celestial, ayúdanos a comprender, aunque somos muchos en Cristo, somos un solo cuerpo, unidos en amor, fe y propósito. Quita toda división, orgullo o indiferencia y enséñanos a servirnos unos a otros con humildad y obediencia a tu voluntad. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra con corazones sinceros y dispuestos a cambiar. Bendice a cada varón conectado. Fortalece nuestros hogares, nuestra fe y nuestro compromiso contigo. También aprovecho la oportunidad para orar por la hermana Verónica Chamalé, por la operación que ha tenido en sus rodillas, para que le hagas a través de tu misericordia y tu amor, tenga buen tratamiento médico y su plena recuperación. Que sea en tus manos, mi Dios Padre, nuestra hermanita. Todo eso te lo pido y agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Víctor, por esta preciosa oración y gracias por orar por mi hermana Verónica, que fue intervenida quirúrgicamente en su rodilla. Y yo les pido a todos mis hermanos que sigamos orando por su pronta recuperación. Sabemos que la operación de la rodilla poco a poco se va a ir recuperando, confiando siempre en nuestro Dios Todopoderoso. Muchas gracias, mi hermano Víctor, por esta oración. Vamos a dejarle el tiempo, mis amados hermanos, a nuestro amado hermano Norwin Wembes desde Atlanta. Nuestro hermano tiene los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Norwin. Bendiciones a todos, hermanos. Para mí siempre un gusto y un placer verlos de nuevo, hermanos. Espero que todos estén bien. Y en esta noche hay demasiadas cosas como para estar gozoso en Dios. Vamos a cantar el himno número 92. Grande gozo hay en mi alma hoy. Canto número 92 en nuestro signar. Acompáñenme. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó.
las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Otro precioso canto es el himno número 477. Tenme brillando. 477. Acompáñame. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, por el limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, solo en ti refugio tendré. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, por el limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, solo en ti refugio tendré. Himno número 152. La tierna voz del Salvador. Himno número 152. Cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida: oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida. En cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Otro canto muy hermoso es el canto número 150. Brama la mar, oh maestro. Himno número 150. Acompáñame, cantemos. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. Quieres que aquí perezcamos,
puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser, y perezco, perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Y aquí está reunido el pueblo de Dios, porque somos el pueblo de Dios, hermanos. Amén. Himno número 533 para despedirnos. Himno número 533. Cantemos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Norvin Buembes, por estos preciosos cánticos. Gracias, hermano, por ese gran esfuerzo que ha hecho en esta noche. Yo sé que se mira, se oye y se mira como que está bastante resfriado,
pero gracias, hermano, porque el resfriado no ha sido problema para que usted pueda dirigir los cánticos. Que siga mejor, que se recupere, hermano Norwin, y por supuesto aquí en la plataforma también estaremos orando por su salud también. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro programa y voy a dejarle el tiempo a mi hermano Fabio Quintero desde Miami. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Fabio. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escucha bien, mi hermano? Perfectamente, hermano. Ok, vamos a presentar al hermano de esta noche, Juan José Flores Armas, desde Ecuador, que nos trae el tema Un solo cuerpo. Nuestro hermano Juan José es miembro de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Centro, Ecuador. Desde los 15 años, profesional de la psicología clínica y teología. Magister es en terapia familiar, sistémica y de pareja, así como de terapia transpersonal, especializado en terapia centrada en soluciones, corporabilidad, métodos milagros, psicometría, psicología jurídica y forense. Nuestro hermano Juan José es perito calificado del Consejo de la Judicatura y formador de formadores. Tiene una vasta experiencia como ministro de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Centro, por 10 años a tiempo completo y desde hace 13 años como apoyo. Nuestro hermano tiene experiencia terapéutica y a lo largo de su carrera ha compartido sus conocimientos como conferencista en eventos nacionales e internacionales, en medios de comunicación, en eventos académicos y en distintos ámbitos sociales y religiosos. Además, nuestro hermano tiene experiencia como catedrático universitario, consultor y asesor de proyectos psicosociales y ha trabajado con los estamentos públicos para la aplicación de protocolos y garantía de derechos. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes del tema de hoy, un solo cuerpo, de nuestro hermano Juan José Flores Armas. Muchas gracias, mi hermanito Fabio Quintero, por excelente presentación que ha hecho en esta hermosa noche de nuestro hermano expositor. Gracias, hermano Fabio. Entonces vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano León Daniel Ramírez desde México. No sé si ya se encuentra mi hermano León Daniel Ramírez. No lo logro ver al hermano acá. Muy bien. Entonces vamos a pedirle favor a nuestro hermano Javier Estrada de Maricop. Ah, mi hermano tiene la oración. Déjeme ver acá. Entonces vamos a estar pidiéndole favor a nuestro hermano Hugo Rivera. Hermano Hugo Rivera de Los Ángeles, California. Hermano Hugo Rivera, no sé si puede hacer la oración por el expositor y por la palabra. Oremos, amados hermanos. Adelante. Padre amado, grande eres en amor y en misericordia. Gracias por darnos el gran privilegio de poder congregarnos en esta preciosa noche en diferentes lugares, diferentes países, diferentes culturas, como lo dice tu palabra y el tema que traerá nuestro expositor en esta noche, Señor. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, en donde quiera que nosotros estemos. Rogamos que bendigas a nuestro hermano Juan José, conocido de nosotros, Señor. Gracias por la vasta experiencia que le has dado. Sabemos que nos entregará mucho de su sabiduría, Señor, y nos guiará nuestra mente y nuestro corazón por la palabra que trae en esta noche, Señor. Rogamos que nos des un corazón entendido, una mente clara, para poder recibir tu mensaje y ponerlo por obra y práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Hugo, por esta preciosa oración que se ha hecho a favor de nuestro hermano expositor. Muy bien,
Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Juan José Flores Armas desde el Ecuador con el tema Un solo cuerpo. Adelante, mi hermanito Juan José. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor nos siga bendiciendo. Agradecido con Dios siempre por la oportunidad de poder conocerlos y compartir juntos algunos espacios, como dijo nuestro hermano en la oración. Nos conocemos de unas maneras u otras y gracias a Dios por esta oportunidad y siempre bendecido de poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, con la bendición de Dios, el día de esta noche, para compartir un tema que me pareció muy importante, es un solo cuerpo en Cristo, que en algún momento se compartió este tema y me pareció que hoy poder compartirlo con ustedes y juntos podemos incluso ampliar algunas preguntas, respuestas que desde donde esté en mis posibilidades compartir y también nutrirme también de lo que ustedes, nutrirnos juntos de cada uno pueda compartir también. Bueno, un solo cuerpo en Cristo. Este es un tema que normalmente se habla mucho con respecto a la unidad y hoy lo quiero enfocar y basados en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, donde el texto lo dice de la siguiente manera: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces, voy a basarme en este texto para hablar sobre este tema del cuerpo en Cristo. Entonces, reconociendo que la unidad eclesial no es un acuerdo humano externo ni mera uniformidad, es una incorporación neumatológica a una realidad orgánica. En otras palabras, es una incorporación espiritual a una realidad orgánica, a un cuerpo, a la parte física. Y esto se va a observar, se va a evidenciar en las relaciones y al final como parte de todo lo que es el sistema del cuerpo. Basado en este texto, era interesante que la iglesia en Corinto, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto, es interesante si ustedes pueden observar el capítulo anterior, habla de la Santa Cena. Y sin embargo, Pablo exhorta en la Santa Cena que muchos existe este tema de la comida, que nos esperan, y parecía que en vez de convertirse un momento donde podía existir la coinonía de una manera funcional, parecía que comenzó a haber conflictos ahí por unos frijoles, unas tortillas, no sé, el otro traía pollo, el otro solo traía tortillas, no sé, el uno se comía más, el otro se comía menos, no sé qué pasaba exactamente, pero da a entender que existía esto. También se observa el tema de los dones, ¿no? Entonces se ve que muchos tenían muchos dones, diferentes dones. Y también se observa posteriormente en el capítulo 13, incluso habla del amor, ¿no? Donde dice, ustedes pueden hacer muchas cosas, o sea, pueden hacer milagros, pueden hacer infinidad de cosas. Y Pablo al final dice, pero no hay amor. Es interesante que la iglesia de Corinto era una iglesia muy dinámica, era una iglesia muy activa. ¿Sí? Era una iglesia que se puede observar que cada uno reconocía sus dones. Hoy por hoy en nuestras congregaciones a veces es difícil, si a uno le pregunta a un miembro y dice, ¿cuál es tu don? A veces no saben, pero en esta iglesia de Corinto, se ve que todo el mundo sabe sus dones y había hasta competencia parece que existía. Entonces, es interesante que en esta congregación, en esta iglesia en Corinto, si podíamos decir de una iglesia dinámica viva, era dinámica viva, aparentemente, desde las actividades eclesiásticas. Entonces parece que era una iglesia con mucha actividad eclesiástica. Pero sin embargo, es muy interesante que el hecho que era viva o dinámica en cierta manera, o aparentemente, según sus aspectos, sin embargo, era una iglesia que existía fragmentaciones, existía conflictos internos en cuanto a sus relaciones interpersonales en este cuerpo, en esta dinámica de la congregación. Y algo interesante, que como una inferencia pastoral, el problema no era la ausencia de actividad, como explicamos ahorita, ¿no? La ausencia religiosa, sino la ausencia de una integración suficiente en esta actividad o en esa actividad de la iglesia en Corinto. En ese contexto,
es importante reconocer, según 1 Corintios capítulo 12, de versículos 12 al 13, que estamos nosotros analizando en este punto, es muy importante reconocer cómo esta iglesia eh, se basa y la cabeza es Cristo, como sabemos, y que el cuerpo es de Cristo. Según los textos de Colosenses capítulo 1, 18, según la nueva traducción viviente que estoy leyendo en este momento, dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todas las cosas, sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. De igual manera, en Efesios capítulo 1, 22 al 23, habla de la autoridad que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Pero es interesante que Cristo es la cabeza del cuerpo y prácticamente según el verso del 12 al 13, especialmente el 3, habla que Cristo es el cuerpo, o así es el cuerpo de Cristo. Entonces, reconociendo este punto, que Cristo es la cabeza, pero sin embargo, dice que nosotros fuimos bautizados en el Espíritu y a través del Espíritu nosotros somos conectados, somos llamados a vivir en esta unidad. Entonces, por un solo Espíritu, nosotros, ¿verdad? El Espíritu es el agente constitutivo compartido y a su vez el Espíritu es el agente constitutivo compartido que organiza y une a cada parte del cuerpo. El cuerpo está constituido por muchas partes, pero el Espíritu Santo es quien une en este sentido. Y por eso es que en Gálatas capítulo 3, 26 a 28, que amplifica este punto, donde dice que muchos tienen muchos dones, ¿verdad? La analogía, todos son parte de este cuerpo, y algo interesante, habla de judíos y griegos, esclavos y libres. En este sentido dice, ya no existe esto, ¿verdad? O a su vez, parte de este cuerpo existe judíos o griegos. No sé si ustedes recuerdan, y es muy conocido este texto cuando Pablo exhorta a Pedro, ¿no? Pedro estaba en un momento era judío con los judíos y otro momento era griego con los griegos. Y da a entender, lo que se observa ahí es que como que habían grupitos ahí, y porque como ustedes saben, la historia, los judíos obviamente ellos se consideraban un pueblo muy especial y en su narcisismo religioso miraban a los demás por debajo de los hombros, ¿ok? Especialmente a los griegos, que se los consideraba hasta como perros, ¿no? O como o personas no gratas. Y entonces en ese contexto, en este cuerpo, dice, aquí tienen que estar, aquí van a estar juntos, un esclavo y un libre. Obviamente, ahí estaban los amos, ¿verdad? Y también estaban los esclavos y tenían diferentes formas de pensar, de sentir, de ver, de ver la vida de maneras distintas. Es muy claro y es claro que un gerente de una empresa con un operativo van a ver de manera diferente muchas cosas. Pero en este contexto, Pablo dice, este cuerpo está unido por el Espíritu Santo y todos están aquí y no debe existir esas diferencias. Y entonces habla de judíos o griegos, esclavos. Entonces habla que la diversidad no se anula, se subordina, subordina bajo una pertenencia superior que es claramente Cristo la cabeza y el Espíritu Santo. En este punto, en esta exégesis que estamos haciendo rápidamente de lo que es el cuerpo, habla que en este cuerpo existen diferentes partes. Y estas partes, incluso hablando de las personas, tienen diferentes culturas, cosmovisiones espirituales, religiosas, incluso, hablando de judíos y griegos, diferentes formas de ver la vida a nivel económico, social, etcétera. Y en este contexto existe la diversidad y en esta diversidad necesita haber la unidad, ¿ok? Entonces, en este sentido, es muy importante reconocer y la pregunta que de plano se presenta ahí, ¿verdad? ¿Por qué Pablo elige la metáfora del cuerpo? En una cultura, ¿verdad? En una cultura que tendía a despreciarlo. Los helenistas, la influencia helenista o los gnósticos en este sentido, recuerden que ellos consideraban que el cuerpo era algo detestable, algo malo, algo sucio, ¿sí? Y una de las razones por qué no aceptaron que Jesús fue el Hijo de Dios era porque decían, dentro de sus conceptos, decían, ¿cómo un ser divino, un Dios puede habitar algo tan corruptible, tan malo, tan sucio como el cuerpo? ¿Sí? Entonces existía este repudio o esta desprecio a lo que es o era el cuerpo físico en este sentido.
Y algo muy importante, eso hacía el helenismo. Y muchas veces, y de ahí probablemente incluso hay unas ciertas interpretaciones, muchos eruditos hablan que incluso existió cierta influencia en muchos pensamientos dentro de los escritos de los propios escritores del Nuevo Testamento, donde al parecer existió también una cierta influencia de ver al cuerpo como algo sucio, perverso. Y algo interesante también, la teología de los judíos, de los hebreos, ellos no fragmentaban el cuerpo ni el alma, nada de eso. Ellos consideraban que era todo único y obviamente conectado con Génesis capítulo 1, que cuando que Jehová Dios creó al ser humano, creó al cuerpo, cuando creó a Adán y a Eva, y al final dijo, al final del sexto día, según Génesis, dice que cuando vio a Adán y Eva creados ya, dijo, esto es bueno, maravilloso, hermoso, ¿verdad? Sin embargo, entonces, basado en este punto, es muy importante reconocer que en esta figura de la corporalidad, el cuerpo, visto como algo sucio o perverso, Cristo habitó este cuerpo, esta creación que él hizo, que fue perfecta. Incluso Efesios, me encanta el texto de Efesios 2:10, donde dice que hemos sido creados para buenas obras y que somos una obra maestra. Y que en el original, me encanta el original que dice que somos el poema en griego, que es el poema de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Esto es la obra maestra de Dios. Pero sin embargo, como reconocemos y sabemos, cuando Adán y Eva pecó, especialmente ellos se avergonzaron de pasar ante la presencia de Dios. Y desde ahí existe esta desconexión y de ver que yo soy sucio, perverso, posiblemente desde la vergüenza y me veo desde la vergüenza. Y con el tiempo se observó que esto era sucio o vergüenza. En este sentido, Pablo toma esta figura y luego en Romanos capítulo 12, si ustedes pueden ver Romanos capítulo 12, 4 a 5 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Al final, el punto es que, según la eclesiología de Paulina, existe una redención sistémica que vamos a explicar a qué se refiere más que todo el cuerpo, y hablando del cuerpo, es un sistema que está construido por muchos microsistemas. Entonces, en este sentido, Pablo da a conocer, muestra cómo Cristo redime. Y la redención de Cristo no solo a nivel álmico, también, sino también al nivel corporal. Por eso que cuando Cristo resucita, su cuerpo es transformado. Y según lo que podemos ver, según hablando de cuando tengamos que resucitar o cuando Cristo venga por segunda vez, dice incluso que este cuerpo será transformado. Entonces, si esto es malo, ¿por qué no es anulado? Entonces, es muy interesante reconocer esto y bajo esta figura en la mente de las personas, es muy importante reconocer cómo Cristo también redime el cuerpo. Y algo muy importante escuchando un predicador, algo interesante, las personas rechazaban la humanidad de Cristo o rechazaban la divinidad de Cristo. Se puede entender que rechazaban la humanidad de Cristo porque bajo este concepto, ¿cómo en algo malo puede existir hacer algo, cosas buenas? Este es maestro. ¿Y de dónde viene todavía? Entonces, es muy importante en esta imagen del cuerpo que se reconoce, se observa como algo, como explicaba hace un momento, también está la redención nuestra corporal y bajo esta redención corporal existe la redención también de cada uno de manera integral. Y es por eso que se muestra la figura del cuerpo. No voy a meterme a otros aspectos de la unidad, me voy a enfocar solamente en este punto del cuerpo, pero es muy importante que lo reconozcamos. Y hasta ahí viene una pregunta para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros vemos la creación de Dios, hablando de nuestro cuerpo? ¿Cómo vemos el cuerpo o cómo vemos la creación humana del otro? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros también descalificamos y también violentamos nuestro propio cuerpo viéndolo de una manera? ¿Ok? Entonces, bajo este concepto, bajo esta idea, ¿verdad? Es muy importante observar a qué se refiere entonces un solo cuerpo. Y lo voy a hacer después de esta exégesis bíblica, voy a hacer las aplicaciones desde las áreas que yo tengo experticia o que tengo con un poco de conocimiento en ese sentido y que de día a día hago un trabajo. Pero antes de entrar a ese punto, como parte de esta exégesis, Efesios capítulo 4:3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu
y enlazados mediante la paz. En otras palabras, no puede existir unidad si no existe paz. ¿Y paz a qué se refiere? Es muy importante reconocer esto. La paz, cuando hablamos de paz, ¿qué es paz? ¿Sí? Y sí o sí entramos a reconocer el cuerpo desde la parte mental, emocional y corporal, como una parte íntegra, una incluso que es el asiento, el alma que contiene todo esto. Pero algo interesante, la unidad es un don funcional, fundacional. En otras palabras, el cuerpo no se crea, se custodia y se habita. En otras palabras, nosotros no creamos la unidad. La unidad ya está dada por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos los custodios, los guardianes, nosotros somos los administradores, somos los mayordomos. Somos en ese punto llamados a la unidad, pero es muy importante reconocer que en este cuerpo, sí o sí, esto se va a manejar o se va a ejecutar dentro de este cuerpo en base, como ustedes pueden ver estos lacitos que están uniendo este arco, ese es el vínculo de la paz, ¿sí? Y este vínculo de la paz, hablando del vínculo de paz o las coyunturas, como dice la Reina Valera, yo voy a leer en la versión, Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2:19, dice, ah, déjenme ver dónde está. Muy bien, en Colosenses 2:19 habla prácticamente de la manera como nosotros estamos unidos por estas coyunturas. Estamos, eh, estamos nosotros integrados de una manera muy profunda para poder reconocer que nosotros estamos en la gracia de Dios, en en ese principio espiritual que nosotros somos llamados a ser reconocidos. Voy a leer Efesios 4, capítulo 4, 15 al 16, dice, en cambio hablamos la verdad con amor y así creceremos con todo, en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace todo lo que el cuerpo, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno y sano de amor. Pero es muy importante observar esto, ¿verdad? Él les hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y habla en la versión Valera, habla de la habla de esta parte de, ¿verdad? De estos ligamentos que unen al cuerpo. Y obviamente es el Cristo, el Espíritu Santo, pero es interesante que cada parte al cumplir con su función específica, hablando del vínculo de la paz, hablando de ese vínculo funcional, ¿verdad? Ayuda a que los demás se desarrollen, desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y algo muy importante, hermanos, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de paz, ¿verdad? Esta paz, y hago la pregunta a usted, ¿esta paz es externa, interna, verdad? ¿O cómo se observa? Y por eso es que Pablo en Efesios 4:3 dice, guarden la unidad y mediante el vínculo de la paz. Y cuando hablamos de un vínculo, estamos hablando de relaciones interpersonales. ¿Sí? En original, y pueden observar ustedes, cuando hablamos de un vínculo, hablamos de una relación, y por eso es que Efesios capítulo 4, 15 al 16 nos muestra esto. Entonces, en otras palabras, hermanos, para darnos cuenta que estamos trabajando o Pablo dice, para darnos cuenta que esta unidad en este cuerpo, unidos por el Espíritu Santo y mediante estas coyunturas, las coyunturas van a ser la forma de observar cómo este vínculo, estas relaciones interpersonales se están llevando en paz. Y cuando hablamos de relaciones desde el vínculo de la paz, sí o sí estamos hablando de emociones y espiritualidad. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de vínculos, estamos hablando de relaciones interpersonales y sí o sí estamos hablando de emoción y espiritualidad. En otras palabras, la paz está muy conectada con esta forma de interactuar desde la parte mental, emocional, corporal. Entonces, basado en este sentido, mis hermanos, la paz cristológica, como ustedes pueden ver en la diapo, no es cordialidad superficial, es la reconciliación mesiánica hecha práctica vinculante. Es una práctica que se observa en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, hermanos, las personas que están buscando la paz hasta este punto, o que digo, la unidad, o que se desarrolla la unidad, se va a observar de la manera como nos relacionamos con las otras personas, ya sea con los propios hermanos
o con las dos personas que no son cristianas. Y es lógico, si yo tengo una relación funcional con los hermanos, voy a tener una relación funcional también o sana con las personas por fuera. Por eso es que incluso el escritor, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocer este punto para entrar a lo que es el vínculo. Entonces, hermanos, la unidad, cuando hablamos del cuerpo, el cuerpo se va a mantener mediante el vínculo de la paz, mediante estas relaciones interpersonales donde se observa la paz. Y quiero recalcar nuevamente que no es una cordialidad superficial, una sonrisa de labios para afuera, sino eso es algo mucho, mucho más profundo para observarse estos vínculos. Entonces, algo interesante, el nivel, la calidad o el estado emocional y espiritual en el que nos encontramos se va a evidenciar en la práctica, en los frutos, de la manera como nos relacionamos unos con otros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso el cuerpo de Cristo se sostiene por vínculos reconciliados, no solo por convicciones compartidas. Y cuando hablamos por convicciones compartidas, estamos hablando por doctrina sana o verdadera. En otras palabras, desde este punto, desde esa conceptualización de Pablo y la exégesis de Pablo está diciendo, en otras palabras, la unidad no solamente es en base a la teoría de la doctrina verdadera, se basa en la manera como se relacionan unos con otros. ¿Ok? Vínculo de la paz. Y en el cuerpo se observa esto entre humanos, entre humanidades fragmentadas, entre humanidades que están en procesos de reconocerse. Y para esto quiero hacer una analogía y una aplicación para reconocerlo desde lo que nosotros conocemos en nuestra vida práctica. Mi persona, yo soy terapeuta de pareja y familia y a nivel individual, ¿sí? No soy consejero, el consejero da consejos, ¿verdad? El terapeuta acompañamos a la persona para que juntos o la persona pueda encontrar y tomar sus propias decisiones. Y vamos a las raíces muchas veces de dónde nacen muchas veces algunas cosas. Entonces, como terapeuta, que casi todos los días trabajo en esto, de lunes a viernes específicamente, hay algo muy importante. A veces me traen a mí un niño o un adolescente. Me dicen, traigo a este niño, este adolescente, para que usted, por favor, lo trate. Y yo tengo normalmente es una regla que tengo cuando me traen un niño o adolescente, le digo, yo voy a trabajar con el niño o el adolescente siempre y cuando ustedes, los dos papás o uno de los papás, se involucren en el proceso terapéutico. Me dicen, ¿por qué? Porque generalmente los niños, los adolescentes, son el reflejo de lo que sucede en el cuerpo, en el sistema. Y aquí quiero aplicar un enfoque sistémico. ¿Qué es el sistema? El sistema reconoce que está compuesto por varias partes. Y estas varias partes, cada parte lleva el ADN de todo lo que está sucediendo en todo el sistema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, yo a ustedes les puedo decir, yo estoy enfermo de la gastritis. ¿Ok? ¿Estoy enfermo solo de la parte estomacal o estoy enfermo todo el cuerpo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes cuando les digo estoy enfermo de gastritis? ¿Estoy enfermo solo de gastritis o estoy enfermo de todo el cuerpo? Me gustaría escuchar esa parte de ustedes. Cualquiera. Voy a ver el mensaje. Tal vez hay un mensaje acá. Todo el cuerpo. Perfecto, hermano Fabio. Sí, es todo Todo el el cuerpo. cuerpo. Exactamente. Sí, porque este cuerpo, ¿verdad? Tomó decisiones, posiblemente hábitos alimentarios disfuncionales, comida chatarra, posiblemente tengo mucho estrés, mucho sobrepensamiento y todo eso obviamente al final acumula y al final la gastritis es el síntoma, la balística esta, la de los policías o la, ¿verdad? Que dice peligro, peligro, peligro. Entonces, la gastritis habla que es el síntoma que todo el cuerpo está enfermo. ¿Ok? Basado en esto, entonces cuando vamos a tratar un niño adolescente, del ejemplo que les pongo, el niño le llamamos dentro de lo sistémico, decimos PI, el paciente identificado, que implica que es el síntoma identificado que el sistema tiene problemas. Por eso es que cuando el niño o el adolescente, en este caso, lo observamos desde ahí, que este niño, este adolescente es parte del cuerpo, que le hablamos de que es el sistema, está mostrando que este cuerpo, este sistema, está mostrando que algo está disfuncional, algo necesita ser trabajado para que el niño y todo el sistema
haga ese proceso de transformación y sanación. Entonces, muy importante bajo este enfoque que va a hacer esa aplicación, hablando del cuerpo, que el cuerpo es un sistema, ¿verdad? Y este cuerpo va a mostrar qué está sucediendo. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Como pueden ver ustedes ver en la diapo, la teoría sistémica familiar, un sistema interactivo donde un sistema interactivo, la familia es un sistema, es un cuerpo interactivo donde la relevancia reside en los patrones de relación y mutua afectación. ¿Ok? Cuando vamos a trabajar nosotros desde este enfoque, sí o sí vamos a ver la forma de interactuar entre los miembros del cuerpo, de qué forma está influyendo papá, mamá, de qué forma la relación de la pareja y los demás está influyendo para que este sistema, este cuerpo, esta parte del cuerpo esté enferma. ¿Ok? Y entonces, en esta diferenciación sin ruptura, en otras palabras, estoy acá, sigo siendo parte del cuerpo, pero estoy mostrando este dolor. Entonces, habla que un sistema sano integra la diferencia. En otras palabras, y la patología surge cuando la diferencia muta autonomía hostil. ¿Qué implica esto? La patología básicamente es esa forma de evidenciar que no existió una integración, no existió un proceso de sanación y transformación y se observa el síntoma. ¿Ok? Entonces, el sistema sano, ¿qué hace? Ante la diferenciación, ¿verdad? Judíos o gentiles, directamente lo digo, logra un acuerdo, una interacción desde el vínculo de paz y logra integrar y crecer de manera autónoma, integrada como cuerpo. Pero cuando esto no está generando una interacción sana, saludable, ¿verdad? Va a mostrar esta disfuncionalidad. Entonces, le aplico esto como parte de un sistema del cuerpo, aplicándolo ya dentro de lo que acabamos de hacer esta exégesis. Entonces, hermanos y hermanos, la falsa métrica de salud, alto movimiento religioso, no garantiza organización funcional en los vínculos. ¿Sí? No sé si ustedes como terapeuta, yo experimento bastante esto, ¿sí? A veces uno ve a los usuarios que sacan fotos, que te amo mucho, que mis hijos, mi familia, tienen muchas actividades como familia, salen todos fines de semana, buenas comelonas, full actividades. Pero cuando uno ingresa a ese sistema a observar, se da cuenta que las relaciones vinculares están rotas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esa misma analogía, esa misma correlación es lo que Pablo en cierta forma nos está diciendo en este contexto actual. O sea, Pablo no está hablando de la parte sistémica, pero lo estoy haciendo la aplicación para que lo podamos observar desde esta mirada. En otras palabras, Pablo dice, la iglesia en Corinto tiene muchas actividades, excelentes actividades, buenísimas actividades, pero sus vínculos son disfuncionales. En otras palabras, el sistema tiene muchas cosas, muestra muchas cosas, pero al final tienen problemas de división, que esos problemas de división muestran claramente que existe vínculos lesionados, lacerados. ¿Ok? A esa idea es cuando habla del cuerpo, porque el cuerpo, un miembro del cuerpo va a mostrar como síntoma, hablando de la división, que está sucediendo, que probablemente esos vínculos no están sanos. Entonces, hermanos, en este punto, quiero leer esta frase que puse al final, dice, Cristo es el centro organizador. El espíritu es el principio vivificante. La salud eclesial se mide por la calidad de la pertenencia. Y cuando hablamos de salud, ya hablamos la salud de manera integral, mental, emocional, corporal, que cuando estas tres están sanas, existe una espiritualidad funcional o sana. ¿Ok? Y eso se va a observar nuevamente por la calidad de las relaciones interpersonales. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante cuando hablamos del cuerpo. Por eso, hermanos, la división puede verse como un síntoma clínico o un síntoma patológico. ¿Ok? La división en el sistema de la iglesia de Cristo como el cuerpo, una división es la evidencia, es el síntoma clínico, es el paciente identificado, es prácticamente, es el resultado de que no existe o no se vivió o no se trabajó en estos vínculos. Por eso, hermanos, es muy importante reconocer, como explicaba hace un momento, el PI, el paciente identificado. Por eso es que aquí está puesto. Ustedes pueden ver ahí en la figura, en la diapo, un iceberg. Recordemos que el iceberg arriba es un poquito, solo se ve la punta, pero abajo está el verdadero poder.
Se dice que esto es un 10%, 15% y lo que está abajo es un 90, 85%. Recuerden que el Titanic, tremendo barco, fue destruido por una iceberg, ¿sí? Pero entonces, lo que se ve en la puntita, o ese 10% se conoce como pacientificado, que aplicado directamente a lo que nos concierne ahora con un cuerpo en Cristo, la división visible, el pleito, el cisma, las facciones, las divisiones y todo lo demás es el punto de estrés donde el síntoma del sistema entero sale a la luz, se evidencia. Y claro, no lo quiero ver, no lo quiero ver como desde algo negativo, no lo quiero ver como algo negativo, sino es la oportunidad de trabajarlo. Pero sin embargo, desde el ego no se lo trabaja, sino se lo puede llegar a la violencia y otro tipo de cosas. Muy importante reconocer eso. Y entonces, esta puntita del iceberg es el síntoma, lo que muestra que la verdadera patología está en el verdadero, la parte interna del, en el inconsciente profundo de la situación. Entonces, es muy importante reconocer esta situación, ¿ok? Este, esto, muy bien, perdón, estoy. Entonces, en este sentido, es muy importante reconocer que las alteraciones ocultas del cuerpo, pérdida de centro en Cristo, la incapacidad de sostener la diferencia, es la fractura crónica del vínculo de la paz. En otras palabras, internamente existe esto, ¿no? Entonces, en otras palabras, no se puede tolerar la diferencia. Uno de los problemas de la iglesia que tenemos es que pensamos en la uniformidad y Pablo nunca habló de la uniformidad. No podemos ser uniformes. Al contrario, él habla de la diversidad. Y en la diversidad, en las diferentes formas de ver la vida, posiblemente, en las diferentes formas de observar la situación, habla de cómo estas relaciones se construyen para poder llegar a ese punto de poder sostener este vínculo. Lo aplico directamente con la familia. O sea, habla de las crisis normativas y paranormativas. Las crisis normativas es lo que naturalmente va a pasar. Va a haber crisis sí o sí. Es natural que exista. Por ejemplo, un niño cuando pasa adolescente, existe crisis normativas, ¿sí? Y en esas crisis normativas los papás están obligados a ya no ver la misma forma que eduqué a mi hijo de 0 a 5 años o de 5 a 9 años. Tengo que cambiar esa perspectiva y ver que ahora este adolescente ya razona, ya observa de manera diferente. Entonces, eso al padre le obliga, ¿verdad? Como parte de construir, de crecer, a mirar y transformar algunos aspectos. Entonces, estas crisis son la oportunidad de crecimiento, pero cuando no las tratamos, pueden convertirse en un problema de un conflicto completo y eso puede llegar al alcohol, drogas y a conducta opositoria. Lo hago la relación. Lo mismo sucede en la iglesia. Entonces, hablando de la división como un sistema, ¿verdad? Como un sistema, ¿verdad? En este sentido, lo podemos observar de esa manera. Entonces, por eso es que incluso ustedes pueden ver las referencias de las divisiones que existían en Corinto. Vemos en el capítulo 1, ¿verdad? También lo estamos viendo en el capítulo 11, ¿verdad? Estamos viendo en el capítulo 1 y el capítulo 11. Sí, sí, después hablar. Sí, perdón, estoy con mi sobrino aquí que ya, ya vamos a ver eso, ¿ya? Un ratito. Entonces, en este sentido vamos a observar que existían divisiones, existían conflictos, ¿verdad? La iglesia era muy dinámica, pero existían conflictos. Entonces, muy importante reconocer eso, que la división no es una simple desacuerdo personal, es la contradicción práctica de la realidad dada por Dios. Por lo tanto, hermanos, para comprender un poquito más internamente esta situación que quiero explicar sobre el cuerpo, la división es un síntoma como disociación comunitaria. ¿Qué es la disociación? La disociación a nivel clínico, ¿verdad? Y también se observa en la Biblia, tal vez no habla así literalmente, pero obviamente es como explico ahí, una nota metodológica, se usa este concepto como una analogía para describir la gravedad de la fractura eclesial de la iglesia. ¿Qué es la disociación? La disociación es la separación, la desconexión entre lo que pienso, siento y actúo. Eso es una disociación, es una desconexión, es una incongruencia o incoherencia, lo llamamos también. Entonces, ¿cómo aparece esta disociación? ¿Sí? Desde la parte clínica,
humana es, por ejemplo, cuando una persona está pasando por un tema de mucho trauma, para poder sobrevivir ante el dolor de no poder, un niño que no puede dominar ese trauma, no puede terminar el trauma, no puede parar lo que está pasando, viene esa desconexión que mientras me está pasando el trauma, me desconecto del cuerpo, de la emoción, del pensamiento, ¿para qué? Para poder sobrevivir, una vez que pasa el momento del trauma, regreso nuevamente a sentirlo. Pero entonces, ahí con el tiempo se conoce como es un mecanismo de supervivencia, la disociación, la desconexión, ¿sí? Pero con el tiempo nos quedamos ahí. Y por eso es que existen las personas que tomamos ansiolíticos, antidepresivos, lo que sea, hablan de una desconexión muy profunda. Y eso lo quiero probar rápidamente. Pablo decía, yo creo que la ley, yo sé que la ley es buena, ¿ok? Pero actúo contraria a la ley. Y luego decía, me siento miserable, ¿sí? Miserable de mí. Entonces, ahí habla de una desconexión, una disociación. Y entonces, esta disociación y desconexión es personal y aplicada a la iglesia también es de la misma manera. Podemos pensar y tenemos la doctrina correcta, pero sentimos muchas veces otras cosas. Me siento indigno, sucio, los demás, y posiblemente actúo haciendo un buen servicio probablemente, pero pienso una cosa, siento una cosa y actúo probablemente de otra situación. Entonces, a eso se llama división. Entonces, ¿qué es división? Prácticamente hablando desde el cuerpo, desde esta imagen corporal, biológica, emocional y espiritual. La división es la desconexión de los vínculos. Es esa desconexión del cuerpo con el espíritu. Esa desconexión incluso desde lo teórico doctrinal que conocemos. ¿Sí? Entonces, eso es a nivel personal y eso se traslada al nivel comunitario. Entonces, la pregunta ahí cabe decir, ¿verdad? Como quiero leer rápidamente lo que dice, la aplicación eclesial, falla de integración comunitaria, la identidad teológica confiesa, somos un cuerpo, pero la realidad vincular vive separación, sospecha, irreactividad hiperdefensiva. Sospecha, hablo de paranoia, me quiere traicionar, me va a hacer eso. La reactividad es que me dicen cualquier cosa y automáticamente yo reacciono, ¿verdad? Y mucho tiempo desde la defensividad, muy defensivo en ese sentido. Entonces, estos son síntomas emocionales y espirituales que si lo vemos desde la parte clínica, sistémica, habla de un síntoma de división, de desconexión con el cuerpo. Eso sucede a nivel personal, eso sucede en la relación de pareja, sucede en la familia y sucede en la iglesia. Y a eso es la aplicación de una visión corporal sistémica. Entonces, el cuerpo expresa integración, la división expresa disociación comunitaria. Habla de desconexión, incoherencia e incongruencia. Incoherencia es pienso una cosa, pero actúo de otra cosa. Incongruencia es siento una cosa, pero actúo de otra manera. Entonces, todo eso habla de un nivel de desconexión, de disociación. Y eso se observa en la iglesia como una división. Por eso es que dentro de ustedes existen esto, lo otro. Y Pablo habla en el capítulo 1 y capítulo 11, habla de todo esto, ¿verdad? Él está explicando toda la sintomatología en este sentido. Y aquí quiero explicar algo muy profundo que pasa en la iglesia de Cristo. Fíjense que mis papás se hicieron cristianos cuando yo tenía 9 años de edad. Yo me hice cristiano a los 15 años, ¿sí? Y ahora tengo 46 años y durante todos estos años yo he visto muchas divisiones. Y yo mismo he tenido, cuando fui líder a tiempo completo, tuve que experimentar una división. He observado muchas divisiones en mi congregación y en otras congregaciones. Y algo muy importante es entender cuál es la raíz en ese sentido. Y esta es una de las propuestas que presento de las posibles raíces, ¿ok? De lo que estoy hablando desde la mirada del cuerpo. Entonces, el espiritual bypass, la espiritualidad desencarnada, ¿qué implica el bypass espiritual, hermanos? El bypass espiritual es lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto. ¿Qué hacía? Hacía muchas actividades, presentaba muchos dones, pero sin embargo sus relaciones emocionales y espirituales estaban destruidas. Entonces, a veces podemos usar la religión o actividades religiosas eclesiales como una forma de evadir en realidad a lo que nos desconectó.
a lo que sucede en nuestra alma, en nuestro ser. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante reconocerlo, hermanos. Entonces, el síntoma de en la iglesia, utilizar la sana doctrina o la unidad para aislarse, volar o evitar enfrentar heridas históricas, control y humillaciones, habla del síntoma de la iglesia como una forma de desencarnar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Con quién nace la división? Nace primero con nosotros. Yo les puedo decir algo muy importante, hermanos. Yo pude decir que por muchos años, y sigo trabajando en esto, en aprender a reconectar entre mi pensamiento, emoción y mi cuerpo a nivel espiritual. Hermanos, los traumas que no hemos resuelto nos lleva a la desconexión, a no querer sentir, porque si sentimos, nos queremos pasar por el dolor. Y entonces, pues, como no queremos verlo eso, ¿verdad? Atravesar la metanoía, porque la metanoía es tener conciencia, observar, entenderlo y no pasar por ese proceso de sanación y transformación. Como no queremos ver eso porque duele mucho, entonces evado haciendo muchas actividades, pero sin embargo no sé, lo que típicamente pasa. Predicadores pasan todo el día en la calle trabajando para ganar almas a Cristo, pero sin embargo, las almas que más se pierden muchas veces son de la esposa y de los hijos. ¿Ok? Esa es la evidencia, hermanos. ¿Ok? Por eso es que Pablo menciona eso, que necesitamos encarnar. En otras palabras, necesitamos volver a reconocer nuestra humanidad, nuestra historia, para reconectarla en la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, para que a través de ahí conectados de una manera mucho más profunda en el proceso de sanación y transformación del Espíritu Santo, podamos encarnar y vivir encarnando el cuerpo de Cristo con los otros a través de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, hermanos, el problema de la división es porque nosotros primero estamos fragmentados, disociados, desconectados, divididos conmigo primero, y por eso se evidencia en mis relaciones interpersonales con los hermanos que al final se fragmentan. Que religiosamente, fanáticamente, a veces busco actividades, pero no quiero hacerme responsable de ese origen. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere que necesitamos encarnar, y cuando esas son las figuras de Pablo, sean un solo cuerpo en ese sentido. Entonces, hermanos, es muy importante entender que el enfoque integral de la unidad, desde esta observación, esta aplicación que estoy proponiendo a través de la exégesis en Pablo, es muy importante reconocer bajo 4 cuadrantes que necesitamos nosotros entender la unidad, que empieza primero, claramente, necesitamos, el primer punto sí, es la ortodoxia doctrinal, la confesión fiel de la verdad, lo que muchos reconocemos, la doctrina verdadera. Y aprovechando este punto, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas doctrinas tenemos dentro de la iglesia? ¿Alguien me puede decir cuántas doctrinas tenemos? No me vengan con una sola doctrina, la doctrina de Cristo. Hay muchas doctrinas. Sí, la doctrina de Cristo abarca, sí, la general. Pero dentro de esto, ¿cuántas doctrinas tenemos que conocemos como doctrina verdadera? ¿Alguien me puede decir cuántas son? Y les aseguro que si cada uno contesta el número de doctrinas, no vamos a coincidir. Eso les afirmo. Solo hay una sola doctrina, hermano. Sí, tenemos la doctrina de Cristo, pero a raíz de eso, mire, por la copa, una copa, varias copas, por eso tenemos divisiones. Entonces, ¿qué doctrina es esa? ¿Ok? Y otras cosas más. Unos es pecado tener institutos, otros no es pecado, porque dicen que eso no está con respecto a la doctrina. Porque entonces, tenemos la doctrina general, que es la doctrina de Cristo, pero tenemos subdoctrinas, que lo queremos llamar así, que nos dividen. ¿Ok? Y es una gran pregunta que me he hecho en estos años. ¿Cuántas doctrinas en realidad tenemos? ¿O subdoctrinas? La doctrina de Cristo es que Cristo es Hijo de Dios, ¿verdad? Eso estamos claros. Pero las doctrinas... Hermanos, hermano Ujú. Juan, Sí, dígame, hermano Hugo. bueno, están los antis, los baldostas, los únicos Sí, y esas son no las sé, divisiones. y no sé Ujú, cuántas más. Sí, ujú, sí, sí, ujú, ujú, sí, sí, que son doctrinas que están en rivalidad ujú, con la doctrina que nosotros predicamos. ujú. Exactamente. Y hay una infinidad, y que yo les puedo decir, hermanos, que todavía no nos ponemos de acuerdo cuáles son las doctrinas, y ni siquiera todavía no tenemos un manual claro de decir, bueno, esas son las doctrinas que
son las fijas dentro de la Iglesia de Cristo como doctrina cristiana de Cristo, ¿verdad? Y por eso hay muchas cosas. Por eso yo preguntaba cuántas en realidad doctrinas existen. Y obviamente hay muchas divisiones más. Pero es muy importante, a eso quería entrar el primer punto. La ortodoxia doctrinal es un punto bíblico que hay que sostenerlo, pero hay que incluso ponernos de acuerdo en ese sentido. ¿Ok? Segundo, habla de la experiencia, hablando de la unidad del cuerpo en Cristo, habla de la experiencia afectiva. Es la capacidad de procesar el dolor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si tú no conoces tu historia, no la has sanado, no la has integrado, no estás consciente de dónde piensas de esto, de dónde actúas y todo demás, y no lo quieres ver, trabajar, tu esposa te dice, hijito, ve, busquemos consejería, busquemos hacer un proceso terapéutico, esto es el otro. No, yo no voy a decir esto. Entonces, y eso obviamente como estoy dentro de este dolor, puedo expresarlo de distancia afectiva o a su vez hiperdependencia. Entonces, como esto no está trabajado, ¿verdad? Pero eso tiene que trabajarse para que la unidad sea encarnada y también pueda ser observable dentro de nuestros vínculos. Tercero está el vínculo intersubjetivo, cuando yo estoy en paz conmigo mismo. Por eso es que Santiago dice, ¿de dónde nacen las guerras? De ustedes mismos, porque ustedes están con conflicto. Entonces, cuando yo he logrado sanar esto, ¿verdad? Y Mateo dice, ¿no? ¿De dónde? Del corazón salen qué? Las palabras. O sea, de adentro sale todo. Entonces, cuando yo logro tener una relación conmigo mismo funcional, sana, eso me va a permitir mostrarme con las otras personas y al final, como cuarto punto, la práctica institucional, la organización visible subordinada a Cristo. En otras palabras, esas diferenciaciones y otro tipo de cosas nos va a permitir sentarnos a dialogar desde el vínculo de la paz, desde esto ya sanado, para generar un proceso mucho más profundo de unidad, ¿sí? Yo creo que en nosotros como cuerpo, este tema doctrinal nos divide. Este tema de la experiencia de afectiva nos divide. Este vínculo intersubjetivo en relaciones interpersonales nos divide y obviamente tenemos lo que tenemos. Entonces, por eso habla y Pablo usa la figura del cuerpo, porque el cuerpo en este sentido, ¿no es cierto? No voy a meter en otros temas más porque hay otros temas que se habla de la unidad, pero en este sentido, aquí pongo una nota, dice, privilegiar un nivel. Si solo privilegiamos un nivel, solo la ortodoxia, en otras palabras, solo la doctrina teórica de la doctrina, ¿verdad? Porque es teórica, porque la teoría se va a ver en la práctica, que es esto, ¿verdad? En lo que estamos en los tres cuadrantes. Entonces, cuando nos quedamos solo ahí, y desconectar los demás, vuelve el cuerpo vulnerable a distorsiones severas o a su vez vuelve a desconexión, lleva y es vulnerable a la división, porque el cuerpo está fragmentado, está dividido. ¿Sí? Entonces, hermanos, para ir terminando, la aplicación pastoral o implicaciones pastorales con respecto a este tema de un solo cuerpo en Cristo, desde donde estamos haciendo esta exposición, ¿verdad? Primero hay que formar conciencia del cuerpo. Necesitamos enseñar a la comunidad a habitarse, no solo predicar unidad abstracta de teorías, sino aprender a habitar nuestro cuerpo. Y aprender a habitar nuestro cuerpo es saber lo que siento, pienso y cómo actúo de manera congruente en todos los sentidos. ¿Qué tanto amo y cuido a mi cuerpo? El otro, la cambio de métricas. Sustituir nivel de actividad por calidad del vínculo al auditar la salud. ¿Qué quiere decir esto? Llenamos de tanto conocimiento en nuestras iglesias, pero sin embargo no tenemos doctrinas que hablen sobre cómo sanar el alma a través del Espíritu Santo. No tenemos doctrinas que nos lleve, o a su vez prácticas o discipulados que nos lleve a trabajar a sanar el alma en el Espíritu Santo, ¿verdad? Solo pasamos evadiendo. Pero entonces la idea es llegar a este punto, a esta propuesta. La otra, la sana doctrina relacional. La doctrina debe sanar la forma en que los miembros procesan el trauma y se corrigen o se animan unos a otros. En otras palabras, necesitamos comunidades que no solo no nos lleguen a juzgar, sino que sean comunidades, un hospital del alma que permita esa sanación sin el juicio y la condena, sino conocernos incluso a través. Por eso dice, soportense unos a otros. Y se refiere a este punto. Entonces, que la sana doctrina ya no sea solo teórica, sino que la sana doctrina llevarla
a trabajar en las relaciones, construir vínculos de la paz desde un vínculo interno propio primero en el Espíritu Santo. Y por último, el pastoreo terapéutico. ¿Qué implica esto? Que la gestión de conflictos como restauración de integración sistémica, en otras palabras, que sea una forma de visualizar de manera integral desde dónde viene esto para generar procesos de sanación y santificación en el vínculo de la paz. Es un trabajo mucho más profundo, no decir, no, vaya ahora y haga eso. No, no, no. Es, a ver, ¿desde dónde vamos a trabajar este punto? Los hermanos, y ahí vamos a lograr nosotros, con la bendición de Dios, construir vínculos de paz que permitan la unidad. Entonces, la predicación sobre la unidad pierde autoridad cuando el predicador no se deja pastorear primero por la verdad del cuerpo. ¿A qué se refiere? Hermanos, está demostrado hoy científicamente que nuestras enfermedades, la mayoría, por no decir todas, son producto de emociones no resueltas, son producto de traumas no resueltos. Las enfermedades son producto de situaciones no resueltas, porque en el cuerpo vienen, en el cuerpo, en el alma, en las emociones, vienen las memorias de nuestros traumas, dolores no resueltos. Entonces, la predicación sobre la unidad pierde su autoridad cuando el predicador no se deja pastorear primero por la verdad del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Cuando no ha dejado que el Espíritu Santo, el proceso de la santificación, ¿qué es el proceso de santificación? Tomar conciencia de dónde viene esto, sanar a través del Espíritu Santo, primero mi cuerpo, ser responsable de esto para poder desde ahí entregarme y relacionarme con los demás miembros del cuerpo. Entonces, por eso es que es muy importante y por eso es que, hablando de honestidad sistémica, el líder puede operar desde la rigidez, ¿verdad? O la ansiedad. Ningún predicador es el cuerpo entero. Entonces, el testimonio vincular, ¿cuál es? La comunidad visible, sin competencia entre los líderes, es pedagogía encarnada. Es la prédica más fuerte que sus sermones. Y aquí hago una pregunta, estimados hermanos. ¿Cómo habitas el templo? ¿Cómo habitas tu cuerpo? ¿Qué tanto consciente eres de lo que piensas, sientes y actúas? ¿Hasta qué punto sigues evadiendo aquello que sabes que necesitas sanarlo? Ese vacío, esa tristeza, esa depresión, esa ansiedad. Y puedo seguir explicando un montón de cosas más. Lo digo por experiencia. Yo predicaba los domingos y luego una tarde estaba cansadísimo. Luego cuando tomé conciencia de dónde lo hacía, me di cuenta que estaba desconectado. Servía a Dios, hacía mucho trabajo, pero no estaba siendo pastoreado primero en mi humanidad y no estaba dejando que sea encarnado a través de Cristo. Entonces, y desde ahí, obviamente, yo tuve relaciones muy conflictivas con los hermanos. Y yo puedo decir que fui una persona que parte de las divisiones a nivel de mis relaciones, yo era una persona fragmentada, ¿sí? Porque mi calidad de relaciones por muchos años no fueron funcionales, no fueron sanas. Y cuando yo comprendí esto y Dios me mostró esto, a través de los procesos que he hecho, me di cuenta, claro, ¿sí? Quizás a veces no soy, los otros no sé, pero soy yo a veces que aún no logro estar en paz, aún no dejo que este vínculo internamente esté integrando todo. Por lo tanto, hermanos, la restauración del cuerpo en Cristo hablando. La división es el síntoma visible de un cuerpo que ha comenzado a olvidar su identidad en Cristo. Debemos recordar Cristo como centro absoluto, el espíritu como principio de integración anatómica, ¿verdad? Y la paz como la ligadura clínica y relacional. Solo cuando evitamos esta integración, la unidad deja de ser un tema recurrente y se convierte en el testimonio vivo de una congregación sanada. Hermanos, podemos tener podemos tener la doctrina sana, pero si esta doctrina no sana, probablemente es doctrina que no sana. Vuelvo a repetir, podemos decir que tenemos la doctrina sana, pero si esta doctrina no está sanando, probablemente es una doctrina y que a este punto la pregunta es qué tan sana es. Y obviamente la doctrina de Cristo es sana, pero nosotros somos en cómo lo estamos encarnando a través del cuerpo de Cristo. Y la invitación, hermanos, es que podamos ser uno en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Encarnar esto
hacernos cargo de nuestra historia para desde ahí ofrecer en sacrificio vivo de amor en nuestras relaciones interpersonales y que la calidad de nuestra doctrina se va a observar en la forma como nos relacionamos unos con otros y que cuando veamos síntomas de división, como expliqué hace un momento, sea la oportunidad para tomar conciencia primero conmigo mismo, para ver desde dónde esto hay que sanar, hay que restaurar, que empieza por uno y también por los otros. Entonces, hermanos, esa es el llamado, la invitación en la gracia de Dios para que podamos seguir ser unos administradores, unos mayordomos de bendición de la unidad que ya está dada a través del vínculo, que es a través del Espíritu Santo que nos va uniendo unos con otros. Agradecerles por su atención y que nuestro Dios, nuestro amado Padre, nos siga bendiciendo. No, al contrario, a usted, mi hermano Juan José, gracias por compartirnos este tema, hermano, tan interesante en el ángulo que usted lo enfocó en esta noche, hermano, realmente muy, muy interesante. Hermano amado, ojalá, por aquí me están llegando algunos mensajitos que ojalá nos pudiera compartir el material, dice un hermano acá, para que usted nos lo pueda compartir. Muy bien. Entonces, esperamos ver si hay alguna posibilidad que nos pudiera compartir el material de esta noche, hermano Juan José. Sí, con mucho gusto, hermano. Muy bien, voy a pasar la oración, hermanos, para que nuestro hermano Javier Estrada pueda tomar el tiempo de las preguntas y comentarios. Entonces voy a pedirle favor a mi hermano Hugo Yalauparri desde el Perú, que él haga la oración en este momento. Por favor, hermanito Hugo. Adelante, hermano Hugo Yalauparri. Hermano Hugo Yalauparri, adelante. Sí, sí, hermanito. Ok, está bien, sí. Oremos, hermano. Padre bendito, Padre amado, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Santísimo Padre, te damos las gracias por esta reunión y también por este estudio que nos ha dado nuestro hermano Juan José. Un estudio muy interesante, Santísimo Padre, sobre la unidad acá de tu iglesia, Padre, y sobre también, Padre, las subdivisiones que hay en ella. Santísimo Padre, te rogamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, siempre, Padre, tratemos de buscar esa unidad donde no haya esas subdivisiones, Santísimo Padre. Y, y rogamos, Padre, que así como usted es uno con Jesucristo, igualmente también todos nosotros aquí, tu pueblo de Dios, también seamos unos solos, en el mismo sentir, en el mismo parecer. Gracias, Padre, por tu amor, misericordia, por cada uno de nosotros, por esta reunión, por este gran estudio. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo esto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Hugo, por la oración. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano Javier Estrada desde Maricopa, Arizona. Él estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito Javier. Muchas gracias, hermano Rigo. Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes, hermanos varones en acción y algunas hermanitas que están conectadas por ahí también. Estamos en el segmento, hermanos, de preguntas y comentarios. Como de costumbre, ¿verdad? Damos la oportunidad a hermanos que tengan alguna pregunta, alguna duda, o alguna aportación también para respecto al tema que hemos visto en esta noche, gracias a nuestro hermano Juan Flores, nuestro hermano, nos ha traído un tema muy, muy, muy hermoso, muy bueno. Pero en realidad, hermanos, un poco, yo quisiera que nos los volviera a predicar otra vez, porque batallé, hermano, batallé para agarrarle el hilo. Muy preparado el hermano, ¿verdad? Muy preparado, tiene mucho estudio el hermano
pues yo estoy acostumbrado a escuchar mensajes, clases en un lenguaje más simple, pero gracias, mi hermano, gracias por esa buena exhortación, esa buena motivación, esa buena clase que nos ha traído en esta bonita noche. Así es de que, hermano, si hay alguna pregunta por ahí, es el momento, ¿verdad? Está el tiempo corriendo por ahí. Tenemos de 2 a 3 minutitos por cada pregunta, cada comentario, para que así podamos participar la mayoría. Y ahí está, por ahí ya miramos, hermanos, la primer manita. La primer manita se está hablando tu niña, por favor. Está nuestro hermano, ah, Fabio Quintero. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Fabio, por favor, para que traiga así su pregunta o su aportación. Adelante, hermanito Fabio. Buenas noches. Gracias, hermano Juan José, por el tema. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer a nivel de iglesia para poder como detectar a tiempo o antes de tiempo, teniendo en cuenta esto, esas futuras divisiones? O sea, ¿cómo se puede trabajar? Porque, bueno, y por lo que estoy viendo, yo también he pasado por divisiones y tristemente es por la personalidad del líder. O sea, el líder impone su personalidad, a veces confundimos, en lugar de elegir un líder, elegimos un policía que hable con fuerza. Resulta que un policía es una persona que tiene que ejercer la ley, pero el cristiano está sujeto a otras cosas. Pero a veces caemos en esas tentaciones, ¿no? Pero sí, ¿cómo a nivel de iglesia podemos evitar para llegar a ser, digamos, manejados por a veces personas que vienen rotas con esas personalidades y son las que destruyen las congregaciones? Gracias, hermano, por su pregunta y su comentario. Definitivamente, como voy a tomar sus últimas palabras, definitivamente a la iglesia llegamos personas rotas, definitivamente. Y si en esa, o rotas o fragmentadas, desconectadas, llegamos así, y el Espíritu Santo nos sella como hijos, y la santificación, nosotros somos salvos, y esa es la obra de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, pero la santificación es el proceso que el Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos aconseja y es nuestro abogado. Y en ese proceso de la santificación es un trabajo de conciencia, a la par con el Espíritu Santo y trabajar internamente y personalmente. Entonces, en esa fractura, en esa desconexión que llegamos, si no hacemos ese proceso de santificación consciente, vamos a seguir desde la rigidez, desde la autoridad, desde el desde el, ay, me olvidé este nombre, desde el autoritarismo y otras cosas más que hacemos, que yo hice por mucho tiempo, eso lo reconozco. He pedido perdón a mis hermanos por eso. Desde esa desconexión y obviamente desde la defensividad. ¿A qué nos referimos con defensividad? El comentario que el hermano me hace me molestó y como estoy molesto, entonces comienzo a tomar actitudes para protegerme. A eso se refiere actitudes defensivas y que muchos tenemos eso. Entonces, ¿qué hacer? Reconocer primero que venimos fragmentados, desconectados, divididos y tomar conciencia qué tanto yo he hecho un proceso de reconexión, de sanidad y de transformación con mi historia personal e incluso con mi historia familiar. Es increíble, hermanos, que dentro de la iglesia no hacemos ese proceso. Oramos, cantamos, estudiamos, pero lo hacemos más desde una parte teórica, intelectual para poder transmitir a los hermanos. Pero muchos de nosotros no hemos hecho ese proceso adecuado o responsable. Entonces, una de las primeras cosas sería es hasta qué punto hacer un acompañamiento pastoral a los líderes en ese punto, qué tanto lo están haciendo, qué tanto lo estamos haciendo, ¿verdad? Y quizás ahí ser como Pablo y Timoteo, ¿no? O sea, a seguir hacer ese seguimiento, no tanto desde qué conocimiento tienes, porque tanto en las instituciones bíblicas, institutos bíblicos, del cual yo me gradué,
y también fui profesor, pero también en las iglesias muchas veces los programas están más para dar información que para generar transformación. Y entonces la segunda parte sería que comenzar a implementar programas que lleven a la persona a tomar conciencia de estos procesos, de mi historia, no verla desde la condena, sino de verla desde esos eventos traumáticos, dolorosos que vivimos, cómo Dios quiere usar esto para bien, para nuestro proceso y nuestro llamado de propósito y misional, álmica y ministerial. Entonces, es muy importante comenzar a qué programas tenemos donde exista esa parte de poder libremente confesar. Por eso es que Santiago dice, confiéses en unos a otros para que sean sanados, transformados. Y entonces, entonces el tercer punto sería tener comunidades donde pueda existir ese apego seguro, ese lugar seguro donde mis máscaras puedo decir, esta es mi máscara, que la he construido para poder protegerme del dolor, pero ya no más. Y tener ese espacio de comunidades sanas que permitan la sanidad, no que juzguen y condenen. Entonces, yo diría esos tres puntos, hermano, qué tanto el liderazgo está siendo consciente de esos procesos. Segundo, qué programas tenemos en la iglesia para empezar eso. Recuerden que la teoría, dar clases, no exactamente genera eso. Son otras cosas. Y por eso es que es importante que la iglesia decía que en el primer siglo compartían unánimes, ¿sí? ¿Verdad? Muchas cosas, y dentro de eso era la palabra, pero habían otras cosas más. Y por último, decir que existan comunidades que en realidad generen este proceso de sanación, ¿verdad? Un lugar especial. Y cuando hablo de eso, estoy pensando, por ejemplo, los alcohólicos anónimos tienen este tema, ¿no? Personas que han sido agredidas sexualmente tienen esos lugares donde pueden permitirse ser sin ser juzgados y tener un acompañamiento de sanación y restauración a través del Espíritu Santo. Yo diría esas tres cosas, hermano Fabio. Tengo dos preguntas más. Esto, bueno, tres, porque una es cómo cobra la consulta. No, dos preguntas. No, bueno, una, ¿usted habla inglés? ¿Casualidad? Un poquito, sí, sí, sí hablo. Ah, bueno. No es que soy pero sí lo entiendo y lo hablo. Bueno, pero esa parte. No, la pregunta es esta. A mí me invitaron unos hermanos, una congregación acá cerca, para dar un tema sobre matrimonios para parejas. Y realmente no, lo único que yo puedo decir de parejas es que tengo 35 o 36 años de casado. Ujú, Pero si me pone una medalla de oro, de plata, de bronce para escoger, yo diría que tengo una medalla de zinc, porque realmente no, eh, siento que no soy el mejor testimonio, pero yo pensaba, bueno, ¿qué les puedo compartir a mis hermanos? Y lo único que pensé fue en trabajar sobre alrededor de Gálatas 5 el fruto del Espíritu Santo, o sea, hasta qué punto como hermanos o como matrimonios, cada uno de nosotros podemos hacer como una autoevaluación de esas 9 áreas y poder explotarlas, ¿no? ujú. Entonces mi pregunta es si ese es un buen enfoque y qué consejo me daría adicional. Realmente es un tema sencillo que va a ser, que voy a dar, pero como digo, no tengo experiencia ni... Ahora me he dado cuenta que a veces, alguna vez un hermano me dio un tema para matrimonios, lo traté de llevar en la iglesia y resulta que en la segunda o tercera sesión era presentando divorcios porque el tema era como de tanta declaración que eran como declaraciones públicas y me tocó suspender el programa. Y supuestamente era de alguien que sabía de consejería matrimonial, pero al final me estaba causando conflicto y tocó parar el programa porque realmente las parejas estaban terminando era peleando después de la reunión, en lugar de... Ujú. Entonces, bueno, pero sí, tengo esa invitación y... Ya, le voy a comentar lo que yo hago en terapia de pareja y por ahí es muy bueno empezar. Incluso, como expliqué ahorita, desde el cuerpo, desde mi persona primero. Está demostrado que mi pareja es el reflejo de mi historia no resuelta. Mi pareja es el reflejo de mi historia no resuelta. ¿Qué implica eso? Que la pareja que yo escojo
me va a mostrar todo aquello que yo necesito sanar. Y que yo voy a mostrar a mi pareja lo que ella necesita sanar a través del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso entonces? Que la relación en pareja, para que exista un proceso de transformación, empieza primero por reconocer mi historia, desde dónde me estoy vinculando, vínculo de la paz. Entonces, sería muy bonito empezar desde reconocer desde dónde yo me estoy vinculando, desde dónde yo estoy instrumentalizando posiblemente a mi pareja para que cubra mis vacíos y carencias que yo no me atrevo o no me hago responsable, que aún no logro sanar. ¿Ok? Entonces, eso podría ser un buen tema aplicado a este tema del amor, gozo, paz, paciencia y todo aquello, ¿no? Porque incluso parte de la amabilidad, parte de la paz, parte del gozo es justamente qué tanto yo lo estoy viviendo internamente y cómo desde ahí, e incluso qué me está limitando para poder mostrar eso. Entonces, puede ser desde ahí, hermano. Ujú, Ok. Perfecto. ujú. Hermano Fabio, ¿tiene alguna otra preguntita por ahí? No, las últimas dos que me dijo, ¿qué tanto me limita? ¿Es que me dices? Sí, ¿qué aspectos me están limitando para poder vivir esos frutos del Espíritu Santo? Incluso qué aspectos me están limitando para vivir el reino de Dios, que el reino de Dios habite en mí. Ujú. Perfecto, muchas gracias. ¿Lo tiene, hermano Fabio? Sí, Muy bien, hermanitos. Vamos entonces a pasar con la siguiente. Gracias, hermano Juan, por esa ayuda tremenda que nos ha dado en este tema. Ahí tenemos otra manita levantada, hermanos, y vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Víctor Garson para que él traiga su pregunta o su comentario. Adelante, hermanito Víctor. Gracias, hermanito, gracias, ¿no? Bien el tema, ¿no? Un solo cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tal vez como tú le decías, Dios nos da diferentes dones a todos, ¿no? Pero somos un solo cuerpo, dice, ¿no? Explica, ¿no? Uno es el hombro, otro el pie, la mano. Le está diciendo que no vamos a ser iguales, vamos a ser diferentes, inclusive hasta de pensar diferente, ¿no? Pero dice, unidos en un solo cuerpo, ¿no ve? ¿O cómo es un solo cuerpo? Tenemos que ser el mismo pensamiento, hermano, lo mismo, o podemos eso, ¿no? Pensar diferente, pero ser un solo cuerpo. Esa parte quisiera que me aclares, hermanito. Gracias. Muchas gracias, hermano. Es interesante que cuando han escuchado ustedes una frase que dice que cuando la pareja se divorcia se da cuenta con quién estaba casado. ¿Han escuchado esa frase? Que cuando una persona se llegan a divorciar, ahí se dan cuenta con quién en realidad estaban casados, porque empezaron amándose y al final muchas veces terminan odiándose o no queriendo saber nada. ¿Qué implica eso? Que generalmente el divorcio y las rupturas al final es una consecuencia de no haber logrado resolver las diferencias y haberse puesto de acuerdo para poder crecer juntos. Eso es lo que puedo decir. Lo conecto con la pregunta de mi hermano Víctor. Las diferencias van a existir y tienen que existir, porque las diferencias de pensamientos, todos somos, o sea, ustedes tienen hijos, ustedes se crían con el mismo padre y la mamá, con el mismo sistema emocional, espiritual. La pregunta es, ¿sus hijos son iguales? ¿Sus personalidades son iguales? No, pero ¿por qué van a ser, por qué son diferentes si están con los mismos papás y la misma dinámica? La diversidad permite crear un trabajo de crecimiento espiritual. Gracias a la diversidad, a la forma diferente de ver la vida, nos lleva a crecer espiritualmente, emocionalmente, para poder ver al otro en su humanidad, pero primero viéndome a través de los ojos de Dios. ¿Qué implica eso, hermano? Que la diversidad es muy importante, pero lo importante es ese vínculo de la paz, cómo está conmigo mismo y cómo se va a manifestar en esa diversidad, en esa forma diferente de ver la vida o en la forma diferente de las personalidades que tenemos, porque ahí se va a evidenciar, ese va a ser la prueba, ese va a ser el cuestionario, ese va a ser el test por el cual pasamos para observar que aún nos falta crecer. ¿Ok? Entonces yo diría, sí, este cuerpo en la diversidad
en todas las diferentes formas de personalidad, en las historias diferentes que traemos, ahí es donde se construye nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que es muy importante estar en el cuerpo, pertenecer al cuerpo, vivir en el cuerpo, porque la iglesia se convierte en ese proceso donde juntos, unos con otros, empezamos el proceso de la santificación. Wow. Wow, hermano Víctor, ¿queda conforme con la respuesta? Una respuesta muy completa. Sí, 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 Ok. pero, ya, por ejemplo, uno puede pensar, por ejemplo, unos dicen que ya no hay dones milagrosos, digamos, ¿no ve? Pero otro lo entiende es que sí sigue habiendo dones, digo, dones milagrosos, pero igual, interpretando igual la Biblia, ya, porque la Biblia no te dice claramente, pues, ese tema, ¿no ve? Te deja un poquito para que uno pueda entender. En ese aspecto, te digo, ya, Ujú. somos el cuerpo, o tienes que pensar que no hay, yo digo, digamos, ¿no? Dice, no, yo digo, la iglesia dice, la doctrina dice, y ya no hay dones. Pero uno dice, pues yo leo la Biblia, pero la Biblia me dice que sigue habiendo. A ese tipo de diferencias me refiero, hermano. Ah, Si es ya, eso, ya. es correcto. Muy bien. Yo creo que, hermano, que el mayor milagro, el don de milagro que puede existir es permitir que el Espíritu Santo sane nuestra historia, sane nuestros traumas. Yo creo que ese es el mayor milagro que puede pasar en nuestras vidas. Pablo decía, tienen muchos dones, y sí, de lenguas y hasta muchas de cosas más, pero si ese amor no está encarnado, no ha conectado todo internamente, no ha hecho esa sanidad y esa interconexión, no sirve de nada. Y creo que el tema de que hacían milagros, creo que eso generaba ego, narcisismo entre ellos, y lo usaban para eso. En la actualidad tenemos dones y están los dones, ¿verdad? Y es más, Pedro nos dice que si nosotros no administramos los dones de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos dones. Ahora, el tema de crear milagros, sanidad y todo demás, creo que ese ya es un tema que tendríamos que hablarlo de una manera mucho más amplia, entendiendo muchos conceptos que quizás sería un otro tema para hablarlo. Pero yo puedo decir que el mayor milagro, hermano, que podemos hacer es que Dios permita que tomar conciencia, sanar internamente, sanar nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, que está urgida la iglesia de eso, ¿no? Está urgida bastante de eso. Yo diría que esos son los mejores milagros a los que debemos apuntar. Muy bien, hermano Juan Flores, gracias, hermano, por esa aclaración. En realidad, hermanos, estamos, como usted lo dijo, con varias doctrinas, ¿verdad? Pero tenemos que estar en un solo cuerpo. Amén. Yo doy gracias, hermano. Ay, ay, ay. Ah, no, todavía no le doy gracias a nadie porque todavía salió otra manita por ahí. Ya estábamos por despedirnos, pero nuestro hermano Tomás está levantando su mano. Adelante, hermano Tomás, antes de despedirnos, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Tomás para que traiga su pregunta, su aportación. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Hermano Juan José, buenas noches. Hermano Eh, Tomás. Qué importante está tratando estos temas y nosotros el mes pasado tuvimos un encuentro nacional de predicadores, aunque no todos pudieron asistir, pero estuvo muy bueno el evento donde se trató pues, ¿no? sobre la unidad. El tema era la unidad de la Iglesia de Cristo. Y era un tema sumamente importante y era necesario probablemente de que pudieran haber participado, ¿no? La mayoría de predicadores, ¿no? Y muchos de ellos no asistieron, así que se perdieron la bendición de escuchar eso. Y bueno, durante la exposición se comentó un poquito ahí la mayor división que existe, ¿no? Porque a veces, ¿no? Por algunos puntos de vista sobre las lenguas, ¿no? O los dones, ¿no? Y a veces hay polémicas, por ejemplo, de Génesis capítulo 6 si eran hombres o si eran ángeles, ¿no?
lo que se hicieron gigantes, entonces hay polémica, ¿no? Entonces, pero que no necesariamente afecta nuestra salvación, nuestra relación con Dios, y lo que sí, ¿no? Ha afectado en las iglesias, tanto en Centroamérica y en Sudamérica, y en Perú también afectó, la mayor división que existe en la Iglesia de Cristo. Diríamos, ¿no? Que hay tres grupos muy reconocidos ya, ¿no? Y hay otro grupo también que es la Iglesia de Cristo Internacional, que también llegó a Perú hace años, ¿no? Y lo que se comentó, por ejemplo, los antis y los valdosta, ¿ya? Entonces, son los que han causado, digamos, divisiones, polémicas, ¿no? Y controversias y a veces hasta resentimientos, ¿no? Y entonces, aquí en Perú, pues, ¿no? Hasta el año 90 ha sido el año 99, ha sido aproximadamente. Hasta esa fecha habíamos nosotros trabajado aquí en Lima, sobre todo, haciendo actividades evangelísticas, reuniones de compañerismo, paseos conjuntos a distintos lugares fuera de la ciudad, actividades muy bonitas, ¿no? Y de pronto se nos impuso, pues, ¿no? La posición baldosta, ¿ya? Sobre el tema de Mateo 19:9, ¿no? Que esa es la polémica, ¿no? Entonces, la polémica, ¿no? De quién tiene la razón, es la interpretación de Mateo 19:9. Entonces, y lamentablemente, ¿no? En el año 99, la Iglesia de Cristo en Perú se divide, en Lima sobre todo, no tanto en provincia, sino en Lima. Entonces, y de ahí hubo, pues, ¿no? Resentimientos, todas esas cosas, ¿no? Pero a nivel personal, ¿no? He estado trabajando, ¿no? Siempre con la obra del Señor, teniendo contacto con algunos de estos hermanos, entrando en conversaciones cuando ellos querían seguir imponiendo, y llegamos, ¿no? A una conversación, ¿no? Con algunos predicadores, e incluso en esta reunión del 23 he conversado con dos predicadores que son de esa línea, que han participado, de la línea Valdosta, que han participado en el evento del Encuentro Nacional de Predicadores. Normalmente ellos no participan. Entonces, los que participamos, lo que nos llaman nosotros los liberales, ¿no? No sé si soy liberal, no lo sé, pero sigo la doctrina de Cristo. Entonces, y hubo una conversación sana, bonita, y creo que yo invité a dos predicadores de esa iglesia a mi casa para hacer una conversación, para hacer unos proyectos y centrar en el tema, ¿no? De que, o sea, no tenemos por qué estar divididos, porque el problema de divorcio y o de varios casos de matrimonios, de varios divorcios que llegan a la iglesia, es un tema local, ¿no? Es un tema local que debe tratarse dentro de la iglesia local, ¿no? O sea, los predicadores son los responsables directos donde estaban, si es iglesia Valdosta, si no es Valdosta, son las iglesias locales que tienen que resolver el problema, ¿no? Entonces, yo le dije, ustedes tienen que resolver ese problema. Ustedes tienen llegado a la iglesia, pues, hombres que se han casado varias veces, o convivientes que han llegado a la iglesia, pues, no, necesita, pues, arreglar, ¿no? La situación matrimonial de ellos, ustedes tienen que trabajar, pues, ¿no? Porque en mi caso, pues, ¿no? Yo trabajé con otro hermano, formamos un equipo misionero y cada matrimonio, cada problema que llegaba, nosotros buscamos resolver la situación así rápidamente, trabajamos, ¿no? Resolver los procesos. Si venían convivientes, resolvíamos el tema, ¿no? Y si venían pues, otros problemas de divorcio, esas cosas, resolvíamos inmediatamente, ¿no? Entonces, como congregación local, uno asume la responsabilidad de resolver los problemas locales de la congregación. Entonces, no va a venir otro predicador de otra congregación para resolver mis problemas, ¿no? La congregación que estoy dirigiendo, ¿no? Entonces, ese tema hemos conversado ampliamente, entonces llegamos a la conclusión de que no hay necesidad de estar divididos, pues, ¿no? Porque es algo puntual que tiene que tratar dentro de la congregación local. Porque en las demás doctrinas que tenemos nosotros como Iglesia de Cristo, no tenemos ningún problema, ¿no? Va a haber pequeñas diferencias, ¿no? Como en el caso que se mencionó ahorita, pues, ¿no? De los dones cesaron todos los dones, o todavía existen algunos dones milagrosos, ¿no? Eso es manejable, pues, ¿no? Entonces, y hay otros temas más que de repente, por ejemplo, hay algunas discusiones, algunas variaciones, por ejemplo, el tema de la tricotomía, dicotomía, ¿no? Entonces, son cosas manejables, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que sí podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, a tal grado que yo he ido a predicar a las iglesias baldostas, pues he ido varias veces a predicar, pero siempre con la condición de que
el tema de divorcio, neo, novia, ustedes lo van a tratar. Yo no voy a predicar ese tema, porque este es su tema de la congregación. Entonces, los demás temas del matrimonio podemos hablar, ¿no? La responsabilidad del esposo, la responsabilidad de la esposa, las relaciones sanas, ¿no? Como temas, como se ha hablado también, algo se tocó, ¿no? Con relación a la sanidad del cuerpo, las sanas relaciones. Entonces, son temas que la familia necesita, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede trabajar, buscar la unidad, conversando, dialogando, de la única manera, ¿no? Tener relaciones sanas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ¿no? Con algunos predicadores, no con todos todavía, pero es un proceso que hay que tomar tiempo necesariamente, pero con algunos predicadores, ¿no? De esta línea de Valdosta, pues hemos tenido varias conversaciones, hemos llegado a tenemos una relación sana. Ahora entonces podemos conversar sin afectarnos en la congregación local, pues, ¿no? Así que creo que sí se puede trabajar, queridos hermanos, en buscar la unidad de la iglesia, ¿no? Ya es otro problema, ya sería, ¿no? Problemas, algunas divisiones son problemas de personalidad, ¿no? Orgullo, vanidad, ya es otro tema, ya que hay que buscar, pues, ¿no? Ya, entonces, bueno, entonces, ese es mi comentario, hermanos, y gracias, hermano Juan José, por excelente tema. Creo que debemos seguir tratando el tema para fortalecer la unidad de la Iglesia de Cristo, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Y gracias a Dios que también tengo la oportunidad de a veces viajar, ¿no? A Guatemala, a Honduras, Salvador. Entonces, ha sido siempre una bendición para mí encontrarme con hermanos a veces de distintas posiciones, pero que la unidad en Cristo está ahí, ¿no? Ese lazo o vínculo de paz siempre está ahí, gracias a Dios. Hermano Tomás, muchas gracias por esa aportación, ese comentario. El tiempo se nos terminó, hermanitos, pero no quiero dejar con la mano levantada a nuestro hermano Fabio. Tiene por ahí otra pregunta, otro comentario. Lo que vamos a hacer, hermanos, es de que voy a darle la oportunidad a nuestro hermano Fabio y ya nuestro hermano Juan José estará cerrando ya con su última aportación, sus últimas respuestas de los dos hermanos, ya sea el hermano Tomás y el hermano Fabio. Adelante, hermano, y ahí pasamos ya los micrófonos a nuestro hermano Rigo. Gracias, hermano, por esa oportunidad. Y escuchando al hermano Tomás, lo que veo es que con el diagnóstico del hermano Juan José es que por tener madurez pudieron conversar. Y entonces vienen de diferentes ángulos, pero como son dos personas maduras ya pueden conversar. El problema es cuando son personas que están quebradas y no permiten la otra persona. Mi pregunta es diferente. Mi ministerio es cantos. Yo trabajo bastante con el ministerio de la música a nivel de la iglesia y en diferentes áreas. Tres cantos que usted tenga, hermano Juan José, a la cabeza, que se le vengan con respecto a este tema, que, que diga, o sea, estos cantos son para precisamente esta situación. Tres cantos para este tema. Creo que Unidos es uno de los coros típicos y fuertes. Otra que generalmente a mí me gusta bastante y me conmueve mucho es Jesucristo conmigo va. Ese es uno de los que a mí me encanta, ¿verdad? Porque la de las pruebas, tribulaciones conmigo va. O sea, habla de, a pesar de todo esto, avanzamos. Ujú. Y uno que me gusta mucho es el, cuando se habla de que yo quiero entrar a tu santo templo, habitar en tu santo templo, porque el cuerpo está relacionado a que somos el templo, ¿verdad? Yo quiero habitar en ese santuario. Para mí esos tres. ¿Cómo Ujú. es que va ese último? Señor, yo quiero ser tu templo. Ujú, ese. Entrar a tu santuario. Ujú. Y uno cuarto, Uno cuarto. Cuando ya se pase lista, también me parece que es muy, para mí. Cuando allá. Ujú. ok, perfecto, muchas gracias. ¿Listo, hermanos? Gracias, hermanito. No sé si tenga algo más que comentar acerca del comentario de nuestro hermano Tomás, hermano Juan. Sí, lo quiero relacionar con lo que usted dijo, hermano Fabio. Definitivamente, la madurez espiritual y emocional nos lleva a tener conversaciones a un nivel maduro, donde podamos respetar al otro su criterio, así esté lo que sea, pero al final que prime ese vínculo de la paz que el Espíritu Santo es los que nos tiene unidos.
Creo que llegar a ese punto de madurez se va como explicaba hace un momento, los vínculos se van a observar, el vínculo de paz se va a observar en la manera como nos relacionamos en nuestras relaciones interpersonales. Esas son el termómetro para ver qué están maduros y qué tan unidos en el vínculo de paz internamente está. Eso creería yo, hermanos, y animarnos en ese sentido. El material ya lo subí en el chat de aquí del Zoom, también hermano Rigoberto, y para mí ha sido un verdadero gusto, una verdadera bendición poder compartir con ustedes. Gracias por su atención, su amor y su cariño, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Juan José Flores, por esa hermosa exposición. Y pues ahora sí, hermanitos, pasamos los micrófonos para que así nos despida nuestro hermanito Rigo y nos haga la invitación de la próxima reunión. Adelante, hermano Rigo, por favor. Bendiciones a todos y buenas noches. No, a usted, mi hermano Javier, muchas gracias por moderar el tiempo de preguntas y comentarios. A través de este espacio se puede ondear más el tema, a veces por el espacio, no se puede, por el tiempo, no se puede profundizar, pero las preguntas y comentarios nos permiten ahí ondear un poquito más el tema. Así que agradecerle la paciencia que ha tenido nuestro hermano Juan José Flores en escuchar cada comentario, la paciencia y el espíritu de humildad y amor que ha tenido para escuchar también las interrogantes que se han hecho en esta hermosa noche. Gracias, hermano Juan José, por esa predisposición que usted siempre tiene para poder dar estos temas tan importantes como lo ha sido en esta noche un solo cuerpo a través de esta plataforma que lo ha dado un tema muy interesante, el enfoque en la cual usted lo ha dado en esta hermosa noche. Muchas gracias, hermano Juan José. Bendecimos su ministerio, bendecimos su vida espiritual y también bendecimos a cada una de sus hermosas familias. Así que en esta hermosa noche queremos también agradecerle a todos nuestros hermanos que ya estamos con 8 minutos para llegar a las 11 de la noche aquí en Guatemala y pues el tiempo no se ha sentido. Así que gracias a todos nuestros amados hermanos que todavía, ahí estamos todavía, 21 hermanos todavía ahí conectados, recordándoles que el próximo lunes tenemos ahí la cita con Varones de Acción a las 9 de la noche. Todos están cordialmente invitados. No me resta más que desearles a cada uno de ustedes muy buenas noches, que descansen, que Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Abrazo de oso para todos. Buenas noches, bendiciones. Hermano. Bendiciones. Hasta lunes, Excelente primero tema. Dios. Que descansen. Hasta Feliz Dios a noche. todos mis Mi hermanos. hermanito Robert Montero, buenas noches. Dios le bendiga a mi Bendiciones a santo hermano todos, que Rigo y a descansen y buenos todos días, por que los que ya allá. pasan de la medianoche. Amén. Bendiciones, ñañitos. Hasta el Amén. miércoles que Dios Que permita. descansen, Hermano hasta Fabio, lunes. ahí le puse adorar, trabajar, testificar. Es un himno parecido a, creo que es como Está por Cristo firmes, con esa música. Adorar, Ya, trabajar, testificar. Es un himno ya lo que no estoy está en nuestro abriendo. himnario, pero es un bonito himno para animar a los hermanos, trabajar juntos, Muchas predicando el gracias. evangelio, porque ese es el trabajo mayor que tenemos que hacer, predicar el evangelio, evitando discusiones innecesarias. Así es. Buenas noches, mis hermanitos amados. Bendiciones, Gracias, hermano Tomás. Rigoberto. Feliz noche, hermano. Si Dios lo permite.